El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas polvorientas del despacho cuando la sargento Elena Vargas entró en la oficina del coronel Samuel Richter. Llevaba semanas imaginando ese momento, pero ahora que estaba allí, la rigidez de su postura contrastaba con la fragilidad que ocultaba tras la mirada cansada. Durante 2 años había vivido hundida en un pozo de silencios forzados, rumores crueles y una soledad que devoraba incluso las pocas certezas que antes la sostenían. Y sin embargo, ahí estaba, cumpliendo la orden directa de presentarse ante el comandante de brigada. No sabía si sería para hundirla más o para ofrecerle la mano que nadie se había atrevido a extenderle. Richter revisaba un informe cuando oyó el golpe suave en la puerta. Al levantar la vista, vio a Elena en posición de firmes, con el uniforme perfectamente ajustado y la expresión vacía que había aprendido a adoptar para sobrevivir. Él conocía ese tipo de mirada, la había visto en soldados que volvían de operaciones demasiado oscuras para ser mencionadas. Pero lo que no encajaba era el expediente a medias vacío, a medias tachado, que reposaba sobre su escritorio. Cada línea parecía contar una historia distinta, como si varias manos hubieran alterado su rastro administrativo hasta volverlo irreconocible. «Pase, sargento», dijo Richter con voz firme pero sin dureza. Elena entró. Se mantuvo erguida, aunque un leve temblor traicionaba su agotamiento. No pidió permiso para sentarse. No preguntó nada. Simplemente esperó. Richter estudió el rostro de la mujer. Había escuchado rumores, que era incompetente, que dudaba en combate, que era una carga para su unidad. También había oído susurros distintos, los que nacían en los pasillos más silenciosos de las instalaciones clasificadas, que Elena había estado en una operación que nadie debía mencionar. Que había sobrevivido cuando otros no. Que había regresado sola. Pero nada de eso aparecía en los documentos oficiales. Richter entrelazó las manos. «Sargento Vargas», comenzó, «¿sabe por qué está aquí?» «No, señor», respondió Elena, manteniendo el tono neutro que había practicado durante meses para no romperse. El coronel asintió lentamente. «Porque alguien decidió que usted debía cargar con un estigma que no le pertenece», dijo. «Y quiero saber por qué». Por primera vez en mucho tiempo, la máscara de Elena se fracturó. Un destello de dolor cruzó sus ojos, tan rápido que podría haberse confundido con un reflejo de luz. Quiso responder, pero se contuvo. Hablar era peligroso. Existían acuerdos, compromisos firmados bajo juramento. Su silencio era tanto un escudo como una prisión. El coronel dejó escapar un suspiro pesado. «Dígame algo, lo que pueda. Necesito entender por qué, tras 17 años de servicio impecable, su ficha está llena de informes contradictorios y evaluaciones claramente manipuladas». Elena tragó saliva. «Con todo respeto, señor, no tengo autorización para hablar de nada que no esté en mis documentos», respondió con voz baja. Eso confirmaba más de lo que negaba. Richter, con décadas de experiencia en operaciones delicadas, lo entendió al instante. Había estado en esa situación antes, soldados brillantes cuya verdadera labor jamás podría figurar en papel. Héroes que, por razones de seguridad, habían sido obligados a cargar con informes incompletos, versiones oficiales alteradas y silencios que terminaban devorándolos. Richter se enderezó. «Sargento, ¿confía usted en mí?» Elena tardó en responder. Finalmente, asintió con un gesto breve. «Sí, señor». El coronel pulsó el botón del intercomunicador. «Teniente Marco Lin, a mi oficina. Traiga los formularios de autorización de seguridad. Nivel de acceso Omega 1B». Hubo un silencio. «Señor», respondió la voz del teniente, «no tengo ese nivel habilitado. Lo tendrá durante los próximos 10 minutos. Autorización temporal. Haga lo que le digo». Elena abrió ligeramente los ojos. Aquello era inusual. Richter solo empleaba ese tipo de códigos cuando estaba dispuesto a enfrentarse con quien fuera necesario para conocer la verdad. Cuando Lin salió corriendo por el pasillo, el coronel se volvió hacia ella con algo parecido a determinación feroz. «Lo que le hicieron termina hoy, sargento», dijo en voz baja. «No pienso permitir que sigan destruyendo a alguien que ha sacrificado tanto por este país». Elena sintió un nudo en la garganta. No era esperanza aún, pero sí la sombra lejana de algo que podría convertirse en ello. Cuando el teniente Lin regresó, traía en las manos una carpeta metálica sellada. Estaba pálido. «Señor, tiene que ver esto». Richter tomó los documentos, rompió el sello y los leyó en silencio. Su respiración cambió. «¿Qué demonios?».
Había reportes codificados, comunicaciones cifradas y menciones explícitas a una operación denominada Halcón Norte. Entre las líneas densas y técnicas, emergía la verdadera historia de la misión en la que Elena había participado. Una operación que no aparecía en los registros oficiales, donde un equipo de 6 operadores había sido enviado a extraer a un periodista herido y recuperar información crítica que amenazaba con incendiar un conflicto internacional. Solo 2 habían sobrevivido lo suficiente para iniciar la extracción final, el sargento Iván Suárez y Elena Vargas. Y finalmente, solo una persona había logrado completar la misión. Ella. Elena vio cómo el coronel pasaba las páginas con creciente incredulidad. Sargento, usted, Richter tragó saliva. Usted combatió sola contra fuerzas hostiles durante horas. Caminó casi 30 kilómetros cargando a un civil gravemente herido. Y entregó información que evitó una escalada militar. Esto es heroísmo del más alto nivel. ¿Por qué demonios no está esto en su expediente? Elena bajó la mirada. Porque era información demasiado sensible, señor. Me dijeron que alguien tenía que cargar con las consecuencias si las cosas salían mal. Y, bueno, fui yo. Richter cerró la carpeta con fuerza. Inaceptable. En las siguientes horas, la verdad empezó a deslizarse por los pasillos que sostenían los engranajes invisibles del ejército. No toda, pero sí lo suficiente para que el relato oficial se tambaleara. Los comandantes comenzaron a comprender que aquella mujer no era la soldado indecisa que les habían descrito, sino una operadora de élite sacrificada por razones que nunca debería haber cargado sola. Mientras los primeros susurros de la verdad circulaban, Elena permanecía sentada en silencio sobre una silla metálica, sintiendo como por primera vez en meses el peso sobre su pecho aflojaba apenas un poco. Sabía que aquello no borraría el daño. Sabía que el dolor acumulado no desaparecería de un día para otro. Pero quizá, solo quizá, ya no tendría que llevarlo completamente sola. Y por primera vez desde Siria, respiró sin dolor. El impacto de la revelación recorrió la base como un terremoto silencioso. No había un comunicado oficial, ni ruedas de prensa, ni informes distribuidos abiertamente, pero bastaba observar los gestos tensos en los pasillos, los susurros a media voz y las miradas que antes evitaban a Elena Vargas para entender que algo estaba cambiando. El coronel Samuel Richter había iniciado una cadena de llamadas a otros altos mandos de confianza, compartiendo solo la parte esencial del descubrimiento, que una soldado a la que se había desacreditado durante 2 años había sido, en realidad, la pieza clave de una operación crítica que había salvado vidas y evitado una crisis internacional. Richter, con su reputación impecable y su carácter directo, sabía exactamente qué hilos tocar para provocar una reacción institucional sin violar protocolos de seguridad. Había dedicado la mayor parte de su vida a navegar entre lo que podía decirse y lo que debía permanecer oculto, pero lo que habían hecho con Elena superaba cualquier justificación operativa. Aquello no era un sacrificio necesario, era un acto de abandono. El teniente Marcolin observaba todo con creciente incomodidad. Hacía meses que había sospechado que había algo extraño en el trato que recibía la sargento Vargas, pero jamás imaginó la magnitud de lo que habían ocultado. Él había sido quien más había documentado irregularidades, y aunque había seguido los canales oficiales, nunca había recibido una respuesta. Ahora entendía por qué. Los informes quedaban enterrados. Las solicitudes de revisión desaparecían. Y él, sin saberlo, había estado peleando contra un muro cuidadosamente construido para mantener la historia sepultada. Mientras tanto, en otros rincones de la base, las consecuencias comenzaban a caer sobre quienes habían participado activamente en el acoso que casi destruye a Elena. El soldado Riley Cobb, uno de los principales instigadores, fue el primero en ser llamado a la oficina del comandante del batallón. Entró confiado, sin comprender aún la gravedad del giro que se avecinaba. El capitán que lo recibió cerró la puerta con un golpe seco. «Soldado Cobb», comenzó, «siéntese». Riley obedeció, todavía sin presentir lo que venía. «Hemos descubierto información clasificada que arroja luz sobre el servicio de la sargento Vargas», dijo el capitán. «Y a la luz de esto, necesito que explique su conducta hacia ella». «¿Mi conducta, señor?», titubeó Cobb. «Sí, soldado. Los accidentes con su equipo. Las bromas humillantes. La exclusión sistemática. Quiero oír su explicación de por qué pasó 3 meses torturando a alguien que arriesgó la vida por este país. Alguien que completó una misión que usted, sinceramente, no sobreviviría ni en teoría». Cobb palideció. Su respiración se entrecortó.
Por primera vez comprendió que no se trataba de una reprimenda menor. Se trataba de un juicio moral. Un espejo empujado frente a él sin posibilidad de escapar de su reflejo. En otra oficina, el cabo Dylan Mercer recibía un interrogatorio similar. Él había sido uno de los más creativos en su crueldad. Su campaña de rumores había sido la chispa que alimentó el desprecio en la compañía. Cuando el comandante le preguntó por qué, Mercer miró el suelo sin encontrar palabras. Creí, farfulló. Creí que ella había puesto en riesgo a sus compañeros. Eso era lo que todos decían. ¿Y por qué lo creyó?, preguntó el comandante. ¿Por qué no se tomó la molestia de pensar por sí mismo? Mercer no respondió. No había respuesta que no sonara patética. Los capellanes de la base recibieron solicitudes para asesorar a los soldados que estaban procesando la culpa, la vergüenza y el desconcierto. Porque muchos de ellos no habían actuado únicamente por maldad. Algunos habían sido arrastrados por la corriente del rumor, otros por la necesidad de encajar, otros por miedo a enfrentarse a la narrativa dominante. Y sin embargo, las buenas intenciones no borraban el daño. Entretanto, Elena intentaba procesar la avalancha de verdades que empezaban a liberarse. Había vivido tanto tiempo con la idea de que su caída era culpa suya, que ahora, enfrentada a los documentos que narraban su verdadera historia, sentía una mezcla de alivio y rabia. Alivio por saber que no había fallado a su equipo. Rabia porque la habían dejado hundirse sin una mano que la sostuviera. Durante semanas, había tenido ataques de ansiedad al recordar los momentos en que se enfrentó sola a enemigos reales y a enemigos invisibles, los de su propio país. Marcolin la encontró sentada en una sala vacía, mirando la carpeta abierta de la Operación Halcón Norte. Se acercó con cautela. ¿Estás bien?, preguntó. Elena soltó una risa rota, sin humor. No lo sé, respondió. Creí que había fallado. Que merecía todo esto. Me lo repetí tantas veces que terminé creyéndolo. Lynn tomó asiento a su lado. No merecías nada de eso. Y vamos a arreglarlo. Ella lo miró con una expresión vulnerable. Marco, no se arregla así de fácil. Me quebraron. Me hicieron desconfiar de todo y de todos. Me hicieron odiarme a mí misma. Lo sé, dijo él con voz suave. Pero no estás sola, Elena. Al menos ya no. Casi una semana después, el coronel Richter convocó una ceremonia privada en una sala de conferencias segura de la base. Solo 50 personas tenían autorización para entrar. Entre ellas, los familiares directos de Elena y algunos oficiales de alto rango. La Operación Halcón Norte seguiría siendo clasificada por muchos años, pero había una manera de reconocer el servicio sin revelar detalles. Elena entró con su uniforme de gala, sintiendo el peso de cada paso. Su madre estaba en la primera fila, con lágrimas en los ojos. Nunca había sabido lo que su hija había vivido en Siria, solo había visto cómo regresó convertida en una sombra de sí misma. Richter tomó el estrado. Sargento Elena Vargas, dijo con solemnidad, por su extraordinario heroísmo en operaciones clasificadas relacionadas con un conflicto internacional, por demostrar valor, liderazgo y entrega absoluta en circunstancias extremas, se le otorga la Cruz por Servicio Distinguido, la Estrella de Valor y el Corazón Púrpura. Un murmullo recorrió la sala. Elena sintió que las piernas le fallaban mientras el coronel colocaba las medallas sobre su uniforme. Por primera vez, alguien reconocía su sacrificio. Aunque el mundo nunca lo sabría, esas 50 personas sí, y eso bastaba. Riley Cobb y Dylan Mercer estaban al fondo de la sala, obligados a presenciar aquello que demostraba la magnitud de su error. Cuando la ceremonia terminó, Cobb se acercó torpemente. «Sargento», dijo con la voz temblorosa. «Yo, lo siento. No tengo excusas». Elena lo observó con frialdad. «No pensaste», dijo ella con un tono neutro pero firme. «Creíste lo más fácil. Y eso es lo peligroso». Mercer ofreció una disculpa igual de vacía. Elena los escuchó, pero no perdonó. El perdón era algo que no podía forzarse. Al final del día, Richter se acercó a ella con una pregunta inesperada. «Sargento Vargas, elija. ¿Qué quiere hacer ahora? Operaciones especiales, un destino de entrenamiento, un puesto en mi equipo, lo que sea». Elena respiró hondo. «Señor, no puedo volver a lo que era antes. Ya no confío en ese entorno». Richter inclinó la cabeza. «¿Qué quiere hacer entonces?». «Quiero ayudar a soldados como yo. Gente que sirvió en secreto y luego fue descartada. Quiero asegurarme de que lo que me pasó, no le pase a nadie más.
Y así nació la idea que transformaría su vida. 6 meses después de la ceremonia en la base, la sargento Elena Vargas se encontraba en un auditorio militar repleto de oficiales, comandantes de base y personal administrativo. La sala era amplia, iluminada por paneles blancos que hacían brillar los uniformes. No había prensa, ni cámaras visibles, pero el ambiente estaba cargado con la tensión expectante de quienes sospechaban que estaban presenciando el inicio de algo trascendental. Elena respiró hondo y ajustó los papeles sobre el atril. A su lado, ya preparada para tomar la palabra, estaba la capitana Marco Lynn, quien había sido ascendida recientemente gracias al rol crucial que había desempeñado al sacar a la luz las inconsistencias del trato hacia la sargento. La iniciativa Renacer del Fénix, comenzó Elena, nació de una necesidad ética, institucional y humana. Lo que me ocurrió a mí no fue un caso aislado. Fue el resultado de fallas estructurales que afectan a soldados que sirven en misiones clasificadas, cuyas historias nunca podrán contarse y cuyos sacrificios, a menudo, quedan distorsionados o enterrados. La audiencia guardó silencio absoluto. Algunos altos mandos intercambiaban miradas incómodas, otros asentían, comprendiendo la gravedad del asunto. Elena continuó: el problema no es solo lo que ocurre durante las operaciones clasificadas, sino lo que sucede después. Creemos narrativas falsas para proteger intereses nacionales, pero en el proceso abandonamos a las personas que llevaron sobre sus hombros esas historias fabricadas. Para muchos, el silencio es una carga. Pero para otros, es una sentencia. Lynn, sentada en primera fila, la observaba con orgullo. La Elena que hablaba ahora no era la mujer rota que había encontrado sola en una sala vacía leyendo su propio expediente incompleto. Esta era una líder renacida desde el dolor, pero solidificada por un propósito inquebrantable. La iniciativa Renacer del Fénix tiene 3 pilares fundamentales, continuó Elena. Primero, la identificación temprana de soldados cuyas capacidades reales no coinciden con lo que muestran sus expedientes. Segundo, procesos confidenciales de revisión para personal que pueda estar cargando con información clasificada que distorsione la percepción pública o institucional de su desempeño. Tercero, formación obligatoria para prevenir el acoso basado en información incompleta y para detectar patrones de aislamiento injustificado. Hizo una pausa para dejar que las palabras se asentaran. Ningún soldado debería ser destruido por cumplir su deber en secreto. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Entonces, Elena cedió el estrado a la capitana Lynn, quien subió con una seguridad renovada. Lynn había pasado meses trabajando sin descanso, impulsada por una culpa que había decidido transformar en acción. Nuestro sistema, explicó Lynn, permite a cualquier soldado solicitar una revisión protegida de su trato sin comprometer documentos clasificados. Esto ayuda a los comandantes a verificar que las decisiones se basan en expedientes completos y precisos. También hemos implementado protocolos para garantizar que las denuncias de acoso sean evaluadas teniendo en cuenta el contexto operativo del personal involucrado. Mientras Lynn hablaba, Elena observó a la audiencia y se sorprendió al ver a Riley Cobb levantar la mano durante el turno de preguntas. Cobb estaba tan erguido como podía permitirle la vergüenza que cargaba. Yo participé en el acoso hacia la sargento Vargas, dijo en voz clara, aunque temblorosa. Basé mis acciones en rumores. No sabía nada, y aún así actué. El entrenamiento del programa piloto me abrió los ojos. Ojalá hubiera tenido ese conocimiento antes. Varias cabezas se giraron hacia él. Algunos lo miraban con desprecio, otros con compasión. Pero sobre todo, había una sensación general de reconocimiento. La transparencia era necesaria, incluso cuando dolía. Elena lo observó sin expresión. Reconocía el intento, pero el daño seguía ahí. El programa piloto había dado frutos impresionantes. En las 5 bases donde se había implementado, los casos de acoso institucional habían disminuido más de un 60%. Además, se habían identificado numerosos expedientes incongruentes, permitiendo intervenir en situaciones que podrían haber terminado igual que la de ella. El general Richter, sentado en las primeras filas, estaba visiblemente satisfecho. Había jugado un papel crucial presionando para que la iniciativa no fuese archivada como tantas otras reformas que morían en los pasillos administrativos. Una vez terminada la presentación, Elena y Lynn caminaron juntas por los senderos que rodeaban la base, respirando el aire frío de la tarde. ¿Crees que será suficiente?, preguntó Lynn. ¿Podemos realmente evitar que esto vuelva a pasar? Elena se quedó en silencio unos segundos antes de responder. No podemos evitarlo todo,
dijo finalmente. Pero podemos hacer que sea más difícil que personas buenas actúen mal por ignorancia o por obedecer narrativas incompletas. Eso es un comienzo. Lynn asintió, pensativa. Ya lo es. 18 meses después, Elena estaba lejos del bullicio militar. Se encontraba en las montañas del oeste de Montana, de pie en el porche del Centro de Veteranos Phoenix, un lugar que se había convertido en su proyecto de vida. El centro se alzaba entre pinos altos, con el sonido del viento mezclándose con el canto de los pájaros. Allí, 43 veteranos de operaciones clasificadas habían encontrado un refugio donde podían hablar sin miedo, sanar sin vergüenza y reconstruir sus vidas lejos de los silencios obligados. Buenos días, Phoenix, saludó el sargento Tomás Lira, un antiguo operador de la Fuerza Delta, mientras se acercaba con una taza humeante en la mano. Buenos días, Lira, respondió Elena. ¿Cómo se está adaptando el nuevo grupo? Mejor de lo esperado. Creo que el simple hecho de estar rodeados de gente que entiende, ya hace una diferencia enorme. El centro no era solo un refugio, era una comunidad. Terapeutas con autorizaciones especiales brindaban apoyo psicológico. Había talleres de reintegración, dinámicas grupales y actividades diseñadas para ayudar a los veteranos a redescubrir una vida que durante años les había estado prohibida. Uno de los símbolos más visibles de pertenencia era algo que había nacido de Elena sin que ella lo planeara, su tatuaje. Aquello que antes le causaba vergüenza, un símbolo sencillo que representaba la Operación Halcón Norte, se había transformado en un emblema. Muchos de los veteranos habían decidido hacerse tatuajes propios, símbolos únicos que honraban su servicio oculto. No imitaban el suyo, creaban los suyos. Era una hermandad silenciosa de quienes habían sido oficialmente olvidados. La coronel Lynn llegó esa tarde en su visita mensual, trayendo noticias desde el Pentágono. La iniciativa Renacer del Fénix se estaba expandiendo a programas conjuntos con aliados internacionales. Gracias a su implementación, docenas de casos se habían resuelto antes de convertirse en tragedias silenciosas. Elena escuchó con satisfacción. La lucha que había iniciado desde las sombras estaba tomando fuerza en el mundo real. ¿Te arrepientes de haber dejado el servicio activo?, preguntó Lynn mientras caminaban por un sendero de tierra, rodeadas de pinos. Con tu experiencia, podrías haber llegado muy alto. Elena sonrió, tranquila. No, Marco. Pasé toda mi carrera sirviendo en silencio. Ahora sirvo a aquellos que hicieron lo mismo. Creo que, siempre fue esta mi verdadera misión. Llegaron a un muro conmemorativo donde estaban grabados los nombres de veteranos fallecidos en misiones que oficialmente nunca existieron. Elena pasó los dedos por los nombres: Martínez, Davis, Loeb, Rodríguez, y su antiguo compañero de Halcón Norte, Iván Suárez. Lynn habló en voz baja. Estarían orgullosos de lo que has construido aquí. Eso espero, respondió Elena. Espero que sepan que su sacrificio significó algo más que completar una misión. Esa noche, Elena se sentó junto al fuego con un grupo de recién llegados. Escuchó historias que nunca oirían en libros ni en documentales: un marino que había rescatado rehenes de una operación nunca reconocida, un piloto que voló sobre territorios prohibidos, un operador encubierto que evitó un ataque terrorista en un país que oficialmente jamás visitó. Todos habían llevado el peso de secretos que los aislaban del resto del mundo. Y todos, ahora, estaban comenzando a sanar. Cuando el fuego se apagó y cada uno se retiró a su habitación, Elena se quedó mirando el cielo oscuro, respirando el aire frío de las montañas. Había perdido su carrera, su reputación y casi su vida. Pero a partir de esas ruinas, había construido algo indestructible. Un hogar para quienes nunca podrían contar sus historias. Un santuario para los héroes invisibles. Un lugar donde, finalmente, la verdad podía respirar. El amanecer en las montañas llegaba envuelto en una neblina suave que descendía por las laderas como un velo blanco. El centro de veteranos Fénix despertaba lentamente, puertas abriéndose, pasos arrastrados, voces cansadas pero presentes. Elena Vargas caminaba por el pasillo principal con una carpeta bajo el brazo y una taza de café humeante en la mano. Cada mañana revisaba los informes nocturnos, especialmente los del nuevo grupo recién llegado hacía menos de una semana. Los primeros 10 días siempre eran los más delicados. Al llegar al salón comunitario, encontró a Tomás Lira entrenando a 2 veteranos que aún no recuperaban la movilidad plena tras años de operaciones encubiertas y entornos extremos. Elena dejó la carpeta en una mesa y los observó a distancia, analizando sus gestos,
la rigidez involuntaria, la forma en que evitaban mirar a otros a los ojos. Todo eso era familiar, ella misma había pasado por esas etapas. Vargas, saludó Lira sin detenerse. El grupo nuevo tiene potencial, pero traen heridas profundas. Más de las visibles. Lo sé, respondió ella. Justo iba a revisar sus evaluaciones psicológicas. Uno de los veteranos, un hombre alto con el rostro surcado de cicatrices recientes, se detuvo para tomar aire. Siempre hay más de lo que se ve, dijo con un tono neutral, casi filosófico. Era Gabriel Nasser, antiguo operador de inteligencia. Elena lo había estudiado con atención desde su llegada. Había algo en él, en su mirada calculadora pero agotada, que le recordaba demasiado a alguien de su pasado. Alguien cuya ausencia aún pesaba en su memoria, el sargento Iván Suárez, su compañero caído. Cuando el entrenamiento terminó, Gabriel se acercó a Elena. «Directora Vargas», dijo con formalidad. «¿Tiene un momento?» «Por supuesto», respondió ella, guiándolo hacia el porche de madera. El aire frío de la montaña los envolvió apenas cruzaron la puerta. El sol comenzaba a elevarse y las sombras se dispersaban lentamente. «Quería hacerle una pregunta», comenzó Gabriel. «En mi carpeta del centro figura que mi expediente completo fue clasificado bajo protocolo 7. Eso significa que incluso aquí no tienen acceso total a mi historial. ¿Cómo evaluarán mi caso, entonces?» Elena lo miró fijamente. «No necesitamos tu expediente completo para ayudarte a sanar», dijo. «Necesitamos lo que tú decidas compartir y lo que tu comportamiento revele. El protocolo 7 existe para operaciones extremadamente sensibles. Lo respeto». «Entiendo», respondió él, aunque no parecía convencido. «No me malinterprete, directora. No desconfío de usted. Desconfío del sistema que me trajo hasta aquí. Créeme», dijo Elena con un cansancio comprensivo. «Lo conozco mejor de lo que quisiera». Por un momento, se miraron en silencio. Gabriel fue el primero en apartar la vista. «Gracias por su tiempo», dijo antes de retirarse. Elena observó cómo se alejaba con pasos rígidos. Hombres como él traían consigo heridas que cortaban más profundo que cualquier bala. Y muchas veces, esas heridas eran casi imposibles de cerrar. Esa tarde, la coronel Marco Lin llegó a la base en un vehículo militar. Como siempre, descendió con su carpeta bajo el brazo y un aire de determinación incansable. Elena salió a recibirla. «Directora Vargas», saludó Lin con una sonrisa ligera. «Siempre es un placer regresar a este lugar. Aunque, hoy traigo asuntos serios». Elena arqueó una ceja. «¿Malas noticias?» «Aún no lo sé», respondió Marco. «Pero necesito hablar contigo en privado». Se dirigieron a la oficina principal del centro. Lin cerró la puerta con cuidado antes de hablar. «Hace 2 semanas», comenzó, «nuestros analistas encontraron una anomalía relacionada con la Operación Halcón Norte». Elena sintió que el estómago se le contraía. «Creí que todo había quedado desclasificado parcialmente para mi revisión. Lo que tuviste fue la parte oficial. Pero hay algo más. Y creo que necesitas conocerlo». Lin colocó un sobre grueso sobre el escritorio. Elena no lo tocó. «Esto», continuó la coronel, «salió a la luz gracias a una auditoría interna del nuevo programa de transparencia. Lo irónico es que tu propio proyecto terminó desenterrando esto». Elena tragó saliva. «¿Qué contiene?» «Registros que nunca debieron haber sido ocultados», respondió Lin. «Y un informe final que contradice la versión que te dieron sobre la muerte de Iván Suárez». La habitación quedó en un silencio helado. «¿Qué, contradice?», preguntó Elena con la voz quebrada. «No puedo decirte más», dijo Marco con gravedad. «Debes leerlo tú misma. Pero quiero advertirte, lo que está aquí puede cambiar tu percepción de la operación, y quizá de algunas personas que creías conocer». Elena apoyó las manos en el escritorio para sostenerse. Durante un largo momento no se movió, ni siquiera respiró con normalidad. Finalmente asintió. «Déjame sola. Elena. Marco, por favor. Déjame sola». La coronel dudó, pero al final obedeció. Cerró la puerta tras de sí. Elena se quedó de pie frente al sobre. No quería abrirlo. No quería revivir aquella misión, no quería saber que tal vez había sido engañada, manipulada o peor aún, utilizada. Cerró los ojos, respiró hondo y finalmente rompió el sello. El ruido del papel abriéndose pareció retumbar en su cabeza. Adentro había informes, transcripciones de comunicaciones cifradas,
anotaciones de supervisores, mapas tácticos y al final, 2 fotografías. Una mostraba el lugar donde encontraron a Suárez. La segunda, más perturbadora, era una captura borrosa de un operador encapuchado retirando algo de su chaleco antes de desaparecer entre la nieve. Un estremecimiento la recorrió. Entre los documentos había un informe final firmado por un nombre que no esperaba ver. Gabriel Nasser. El corazón le golpeó el pecho. Él había estado allí. Él había participado en la misión. Él era el operador al que nunca mencionaron. Los dedos de Elena temblaron mientras pasaba las páginas. Cada línea abría una brecha en su respiración. Hubo un golpe suave en la puerta. Directora Vargas, se oyó la voz grave de Gabriel. Necesito hablar con usted. Es urgente. Elena cerró los documentos, tragó el pánico que le subía por la garganta y se obligó a pronunciar una palabra. Pasa. La puerta se abrió. Gabriel entró, su rostro más serio que nunca. Y Elena entendió, sin que él dijera nada, que lo que había en ese sobre no era ni la mitad de la historia que él cargaba consigo. Gabriel Nasser cerró la puerta tras de sí con un clic silencioso que parecía resonar en toda la oficina. Elena Vargas seguía de pie frente al escritorio, los documentos extendidos frente a ella, y sentía que cada palabra contenida en ellos abría una herida que apenas empezaba a cicatrizar. La tensión en la habitación era palpable, ni siquiera un suspiro se atrevía a romper el aire denso. Directora, comenzó Gabriel con voz firme, pero controlada. Sé que ha leído parte de lo que envié. Y no es una coincidencia que haya llegado a usted ahora. Elena levantó la vista, tratando de evaluar sus emociones. Por un instante, la confusión y la incredulidad la dominaron. ¿Qué significa esto, Gabriel? Preguntó con un hilo de voz. ¿Todo lo que pensé que había sucedido, es falso? Él se acercó al escritorio, colocando sus manos sobre el borde de madera como si necesitara sostenerse a algo tangible. No es falso, Elena. La misión ocurrió, Suárez murió como dijiste. Pero hubo manipulaciones. Órdenes omitidas, reportes alterados, decisiones tomadas por otros que jamás verías en los registros oficiales. Todo para proteger intereses políticos y estratégicos, no para protegernos a nosotros. Elena sintió un nudo en la garganta. Cada palabra de Gabriel parecía resonar en su memoria, trayendo a la superficie recuerdos que había mantenido enterrados por años, el calor abrasador del desierto, el grito de Suárez, el peso de su propio cuerpo cargando lo imposible mientras la traición de la cadena de mando convertía la victoria en un aislamiento insoportable. ¿Por qué ahora?, susurró Elena. ¿Por qué me revelas esto después de tanto tiempo? Gabriel inclinó la cabeza, sus ojos fijos en los de ella. Porque necesitaba estar segura de que podía confiar en ti. Y porque el sistema que nos falló todavía existe. Necesito que ayudes a exponerlo, pero de la manera correcta, sin comprometer a quienes todavía sirven bajo órdenes que nunca deben ser filtradas. Elena sintió que un escalofrío recorría su espina dorsal. Exponer la verdad podría significar el fin de todo lo que había construido en el Centro Fénix. Pero también era una oportunidad para honrar a Suárez y a los demás, para limpiar la memoria de tantos que habían sido borrados de los archivos oficiales. ¿Qué propones?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Gabriel dejó que un silencio pesado se instalara antes de continuar. Primero, asegurarnos de que todos los registros originales estén protegidos. Segundo, documentar cada inconsistencia con precisión y evidencia. Y tercero, encontrar aliados dentro del sistema que puedan garantizar que esta información se maneje con responsabilidad. No podemos simplemente abrir los archivos al público. Elena asintió lentamente, absorbiendo la magnitud del plan. Necesitaré acceso completo a las bases de datos originales del Pentágono, a todos los informes clasificados y a las transcripciones de comunicación de campo. Y, claro, confidencialidad absoluta. Lo tendrás, respondió Gabriel. Pero hay otra cosa. Hizo una pausa. Hay agentes que todavía no saben que sabemos la verdad. Si intentamos hacer esto de forma precipitada, podrían intentar silenciarnos, otra vez. Elena tragó saliva, recordando la soledad y el miedo que había sentido cuando todas las decisiones parecían conspirar en su contra. No podía permitir que la historia se repitiera. Entonces debemos ser meticulosos. Hizo una pausa. Comenzaremos con un análisis completo de los expedientes de los operadores desaparecidos o clasificados. Solo así podremos reconstruir la narrativa correcta. Gabriel asintió,
su rostro severo reflejando el peso de años de misiones secretas y decisiones difíciles. Estoy de acuerdo. Pero necesitamos tiempo. Tiempo para estudiar, organizar y preparar el terreno antes de actuar. El sistema no permitirá errores. Durante las siguientes horas, Elena y Gabriel trabajaron en silencio, revisando cada informe, cada registro, cada comunicación encriptada que Gabriel había traído consigo. Cada línea de texto, cada número de coordenada, cada código operativo se convertía en una pieza de un rompecabezas que, por fin, empezaba a revelar la verdad completa. Mientras tanto, en el centro Fénix, los veteranos se movían entre las montañas, participando en sesiones de terapia y ejercicios físicos diseñados no solo para curar el cuerpo, sino también para reconstruir la confianza y la conexión que la vida militar había desgarrado. Elena los observaba desde la ventana de su oficina, sintiendo que cada historia, cada cicatriz, era un recordatorio de la importancia de lo que estaba haciendo. Este lugar no solo salvaba vidas, también salvaba legados. Al caer la tarde, la tensión de la oficina se intensificó. Gabriel se levantó y caminó hacia la ventana, observando el horizonte teñido de naranja. Alguna vez pensé que nunca vería justicia, dijo con voz grave. Que todo nuestro sacrificio sería olvidado o distorsionado. Pero ahora, tenemos la oportunidad de cambiar eso, aunque sea un poco. Elena se acercó y apoyó una mano sobre su hombro. No se trata solo de justicia, Gabriel. Se trata de memoria, de que los nombres de aquellos que dieron todo sean recordados correctamente. No podemos cambiar el pasado, pero podemos asegurarnos de que nadie lo tergiverse otra vez. Gabriel asintió, y por primera vez en años, se permitió una pequeña sonrisa. Gracias, Elena. No podría hacer esto sin ti. La noche cayó sobre las montañas, y el centro se iluminó suavemente con luces cálidas que proyectaban sombras largas en los pasillos. Elena y Gabriel continuaron trabajando, revisando cada documento con cuidado, organizando cada fragmento de información, asegurándose de que cada detalle estuviera respaldado por evidencia sólida. Afuera, los veteranos se reunían alrededor de la fogata. Risas, historias y recuerdos compartidos llenaban el aire, pero Elena no podía permitirse relajarse completamente. La misión de proteger la verdad era igual de exigente que cualquier operación encubierta que había liderado. En un momento, Elena se detuvo y miró a Gabriel. Debemos hablar con la coronel Lin, dijo. Ella necesita conocer nuestra estrategia. Si vamos a exponer estas verdades, debe ser con su aprobación y respaldo. Sin eso, no tenemos protección frente a quienes querrán silenciarnos. Gabriel asintió, consciente de los riesgos, pero también del deber que tenían. Entonces mañana, primero la coronel. Después, comenzamos con la reconstrucción completa de cada expediente. Ningún detalle puede omitirse. Antes de retirarse a sus habitaciones, Elena miró una última vez el horizonte. Las montañas parecían interminables, y la neblina de la mañana aún se aferraba a sus laderas. Pero esta vez no veía amenaza ni soledad. Veía un camino, difícil y peligroso, pero necesario. Un camino para restaurar la verdad y proteger la memoria de aquellos que habían dado todo, invisibles para el mundo, pero eternamente presentes en el corazón de quienes los conocían. Cuando cerró los ojos para descansar, escuchó los ecos de las historias de los veteranos que llenaban la base, sus voces entrelazadas con los recuerdos de misiones olvidadas y operaciones secretas. Sabía que lo que comenzaba al día siguiente no sería fácil. Pero también sabía que estaba preparada para enfrentar cualquier obstáculo, porque la verdad valía cada riesgo, cada hora de vigilia y cada sacrificio que había soportado. La noche en el centro Fénix se cerró sobre ella como un abrazo silencioso, y Elena Vargas entendió, con claridad por primera vez en años, que la justicia y la memoria podían encontrarse incluso en los lugares más oscuros, siempre que alguien estuviera dispuesto a protegerlas. Y ella estaba lista. El amanecer llegó lentamente sobre las montañas, bañando el centro Fénix con una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. Elena Vargas se levantó antes de que los primeros rayos tocaran los picos, con la determinación de que hoy daría el primer paso formal hacia la restauración de la verdad. Se vistió con rapidez, revisando mentalmente los puntos que debía abordar en su reunión con la coronel Lin. Cada detalle, cada registro, cada evidencia debía presentarse de manera impecable, no podía permitirse errores. Gabriel Nasser ya estaba esperando en la oficina de la directora, con los expedientes más críticos desplegados sobre la mesa. Sus dedos pasaban de un documento a otro, asegurándose de que todo estuviera en orden. Su mirada,
Aunque cansada por las horas de trabajo y desvelo, brillaba con resolución. Hoy es el día, dijo con firmeza. Tenemos la evidencia, tenemos la estrategia. Ahora necesitamos la aprobación de la coronel para que todo tenga peso institucional. Elena asintió, respirando profundamente. Sí. Y debemos ser concisos. La coronel no es alguien que pierda el tiempo, y debemos presentar un caso que sea imposible de ignorar. Caminaron por los pasillos del centro, saludando a los veteranos que comenzaban sus rutinas matutinas. Algunos se detuvieron brevemente para intercambiar unas palabras, y otros simplemente les devolvieron un gesto silencioso de reconocimiento. Para ellos, Elena y Gabriel no eran solo líderes administrativos, eran guardianes de su legado, protectores de historias que el mundo había olvidado. Cuando llegaron a la oficina de la coronel Lin, Elena se dio cuenta de lo seria que era la reunión. Lin estaba de pie junto a la ventana, observando la base con un gesto que combinaba autoridad y preocupación. Sin necesidad de presentación, comprendieron que había seguido el caso desde su llegada al Centro Fénix, pero no esperaba ser confrontada con la totalidad de la evidencia hasta ahora. Directora Vargas, señor Nasser, saludó Lin con voz firme. Espero que tengan razones sólidas para interrumpir mi mañana. Coronel, respondió Elena con serenidad, la tenemos. La evidencia que hemos recopilado confirma que las misiones clasificadas que completó el equipo de operadores durante los últimos años fueron alteradas en los registros oficiales. Operaciones exitosas fueron presentadas como fracasos, y varios soldados fueron desacreditados deliberadamente. Lin frunció el ceño, sus ojos recorriendo los documentos que Elena colocaba frente a ella. ¿Alteraciones? Explíquese, por favor. Gabriel intervino, con un tono que mezclaba precisión y urgencia. Señora, los informes de campo originales muestran que la operación denominada Fénix Ascendente fue ejecutada con éxito absoluto. Sin embargo, las comunicaciones posteriores, las evaluaciones de desempeño y los registros oficiales reflejan un resultado completamente diferente, indicando errores, indecisiones y fracasos que nunca ocurrieron. Estos cambios fueron deliberados para proteger información clasificada, pero han arruinado las carreras y la reputación de varios soldados que merecen reconocimiento. Lin estudió los documentos, notando la consistencia de cada evidencia, los informes originales y los testimonios de campo que habían sido manipulados. Su expresión, que al principio mostraba escepticismo, se endureció con incredulidad y finalmente se transformó en determinación. Esto es grave, murmuró. No solo es un asunto de injusticia interna, sino también un riesgo para la moral de los soldados que aún están en servicio. No podemos permitir que esto continúe. Elena se inclinó ligeramente, su voz firme y controlada. Exactamente, coronel. Por eso necesitamos su apoyo. La propuesta es iniciar un proceso de revisión confidencial que restaure la verdad detrás de cada operación afectada. No se trata de exponer información clasificada al público, sino de corregir los registros internos y garantizar que los héroes reciban el reconocimiento que merecen. Lin permaneció en silencio unos segundos, evaluando cada palabra, cada documento, cada implicación. Finalmente, asintió. Haré todo lo que esté en mi poder para autorizar este proceso. Pero deben ser meticulosos. Cada paso debe estar respaldado por evidencia sólida y cada acción debe proteger la seguridad nacional. Entendido, respondió Elena, sintiendo un peso menos en sus hombros. Comenzaremos inmediatamente. Con la aprobación de Lin, Elena y Gabriel se sumergieron en el trabajo más arduo que habían enfrentado desde la creación del Centro Fénix. Durante semanas, revisaron cada expediente, compararon registros encriptados, contactaron a operadores y testigos, y documentaron cada inconsistencia con precisión. El proceso era meticuloso, casi obsesivo, pero la recompensa era invaluable, la posibilidad de restaurar la verdad y honrar a quienes habían sido olvidados. Mientras trabajaban, el centro continuaba su rutina habitual. Los veteranos participaban en terapias físicas, sesiones de apoyo y talleres de habilidades, pero Elena y Gabriel se aseguraban de mantenerlos informados sin revelar secretos clasificados. Cada pequeño logro de un veterano en rehabilitación se convirtió en un recordatorio del propósito detrás de su misión: proteger no solo la memoria de los héroes caídos, sino también la dignidad de quienes seguían luchando. Una tarde, después de revisar un conjunto crítico de comunicaciones de campo, Elena se permitió un momento de pausa. Miró por la ventana del centro, viendo el sol desaparecer detrás de las montañas y reflejando su luz dorada en los edificios. Gabriel se unió a ella,
apoyando una mano en el marco de la ventana. ¿Sabes?, dijo él con voz baja. Durante mucho tiempo pensé que nunca veríamos justicia para nuestro equipo. Que todo quedaría enterrado en archivos secretos y expedientes manipulados. Pero ahora, parece que estamos cambiando eso, un paso a la vez. Elena sonrió débilmente, aunque con una firmeza que mostraba que la esperanza finalmente estaba regresando. Sí, Gabriel. Y no se trata solo de nosotros. Se trata de todos los que vinieron antes, los que arriesgaron todo y nunca recibieron reconocimiento. Merecen que alguien se levante por ellos. Y nosotros podemos ser esa voz. Esa noche, Elena regresó a su habitación con la sensación de que un ciclo se estaba cerrando y otro comenzando. En la penumbra, revisó mentalmente los pasos siguientes: consolidar la evidencia, planificar la entrega de los informes a la cadena de mando, y asegurarse de que cada acción estuviera protegida legal y estratégicamente. La responsabilidad era enorme, pero la convicción de justicia la sostenía. Mientras tanto, en la base, los veteranos del centro se reunieron alrededor de la fogata para compartir historias y experiencias. Cada relato traía consigo risas, lágrimas y un sentido profundo de comunidad. Para ellos, el trabajo que Elena y Gabriel realizaban no era solo administrativo, representaba la posibilidad de restaurar la dignidad que tantos habían perdido. Antes de dormir, Elena hizo un último recorrido por los pasillos del Centro Fénix, observando los rostros tranquilos de los veteranos en sus habitaciones. Sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad, sabiendo que la lucha por la justicia no terminaba en los documentos o en los informes oficiales, sino en el impacto que tendría en las vidas de aquellos que aún vivían con el peso de secretos y traiciones. Al cerrar la puerta de su habitación, Elena respiró profundamente. Sabía que el día siguiente sería crucial: presentar los hallazgos completos a la cadena de mando, garantizar la protección de todos los involucrados y comenzar el proceso de restauración de la verdad. El trabajo apenas comenzaba, pero por primera vez en años, se sentía lista. El Centro Fénix, silencioso bajo la luz de la luna, parecía respirar junto con ella, custodio de secretos y testigo de historias que finalmente comenzarían a ser contadas de la manera correcta. Elena y Gabriel sabían que el camino sería largo, lleno de obstáculos y desafíos, pero la justicia, aunque tardía, estaba al alcance de sus manos. Y mientras el viento nocturno barría las montañas, llevando consigo ecos de misiones olvidadas y promesas incumplidas, Elena Vargas cerró los ojos con determinación. Esta vez, no permitiría que la verdad permaneciera enterrada. El siguiente amanecer en el Centro Fénix trajo consigo una sensación de anticipación y tensión. Elena Vargas se levantó temprano, sintiendo en el aire la mezcla de ansiedad y esperanza que siempre acompaña a los momentos decisivos. Esta vez, no era solo una misión de rescate ni un procedimiento de rutina. Estaba a punto de presentar la verdad acumulada sobre años de operaciones clasificadas y manipulación institucional. Su mente repasaba cada detalle, cada registro y cada testimonio que debía exponer, asegurándose de no dejar ningún hueco que pudiera poner en riesgo a los veteranos o comprometer la seguridad nacional. Gabriel Nasser ya esperaba en la sala de conferencias principal, rodeado de pilas de expedientes cuidadosamente organizados. Cada documento estaba etiquetado, cada evidencia cronometrada y cada comunicación de campo registrada con precisión. El esfuerzo invertido durante semanas culminaba en este momento, y ambos sabían que cualquier error podría tener consecuencias graves. «Estamos listos», dijo Gabriel con voz firme, aunque apenas ocultaba un leve temblor de emoción. «La coronel Lynn nos respalda, y los datos son irrefutables». Elena asintió con determinación. «Entonces hagámoslo. No hay margen de error. Por fin, aquellos que fueron olvidados recibirán la verdad que merecen». Al entrar en la sala, fueron recibidos por un grupo selecto de oficiales superiores y miembros del personal administrativo de alto rango. La tensión era palpable. Todos sabían que se enfrentaban a un informe que cuestionaba la narrativa oficial y exponía fallas institucionales que habían afectado la vida y la reputación de soldados valientes. La coronel Lynn estaba presente, su mirada fija y evaluadora, lista para respaldar la presentación y garantizar que todo el proceso se realizara de forma oficial y segura. «Señores», comenzó Elena, con voz firme y clara, «hoy vamos a revisar una serie de eventos que durante demasiado tiempo han sido ocultados o distorsionados en nuestros registros oficiales. Operaciones exitosas fueron reportadas como fracasos, y soldados que demostraron un heroísmo excepcional fueron desacreditados deliberadamente.
Nuestro objetivo no es solo corregir errores administrativos, sino restaurar la justicia para quienes arriesgaron sus vidas y merecen reconocimiento. Mientras hablaba, proyectó imágenes de mapas, registros de comunicaciones y fotografías que mostraban la magnitud de las operaciones, la precisión de los movimientos tácticos y el heroísmo demostrado por los operadores de élite. Cada evidencia reforzaba la historia: soldados aislados, enfrentándose a situaciones de extremo peligro, completando misiones que cambiaron el curso de conflictos internacionales, todo mientras eran sistemáticamente borrados de los registros oficiales. Uno de los oficiales, un coronel con décadas de servicio, frunció el ceño mientras revisaba los documentos. «Esto es impresionante», dijo con voz baja, casi para sí mismo. «Nunca imaginé que...». «Esto es impresionante», dijo con voz baja, casi para sí mismo. «Nunca imaginé que tantas operaciones críticas se hubieran ejecutado con tal éxito sin que tuvieran el reconocimiento adecuado». Elena continuó, señalando los cambios deliberados en los informes oficiales, las evaluaciones manipuladas y los apodos despectivos que se habían propagado entre los soldados para desacreditar al equipo. Estos documentos no solo muestran incompetencia fabricada, muestran un patrón de acoso institucional que afectó directamente la moral, la reputación y la salud mental de los soldados involucrados. Operadores de nivel 1, con autorizaciones de seguridad extremas, fueron tratados como si fueran incompetentes, simplemente para proteger la seguridad nacional y mantener ciertas narrativas ocultas. La sala permaneció en silencio, todos procesando la magnitud de lo que escuchaban. Algunos oficiales intercambiaban miradas de incredulidad, otros asentían lentamente, comprendiendo por fin por qué ciertos soldados habían desaparecido de los registros públicos y cómo sus historias de valentía habían sido silenciadas. «Coronel Lin», intervino uno de los asistentes, «¿estamos seguros de que toda esta información es verificada y legítima?» Lin se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en Elena. «Todo ha sido confirmado. No hay duda sobre la autenticidad de los registros ni sobre los testimonios de los operadores involucrados. La evidencia es sólida y consistente. Cualquier intento de cuestionarla solo expondría fallas institucionales aún más graves». Elena continuó, detallando la estructura del programa de revisión que habían diseñado: un sistema confidencial para restaurar la reputación de los soldados afectados, procesos protegidos para revisar expedientes manipulados, y protocolos de formación para prevenir que rumores o información incompleta condujeran a injusticias similares en el futuro. Explicó cómo cada paso estaba cuidadosamente diseñado para proteger tanto la seguridad nacional como los derechos de los operadores. «El objetivo», dijo Elena, «no es solo corregir errores pasados, sino asegurar que ningún otro soldado tenga que enfrentar la injusticia que experimentaron nuestros héroes olvidados. No se trata de buscar culpables, sino de proteger a quienes sirven con valor y dedicación». Gabriel se levantó para presentar el segundo conjunto de pruebas, mostrando registros de comunicación encriptados y comparaciones entre informes originales y documentos alterados. Cada ejemplo mostraba con claridad cómo se había distorsionado la verdad, y cómo las acciones heroicas de los operadores habían sido presentadas como fracasos. «Aquí», dijo Gabriel, señalando una serie de gráficos, «pueden ver cómo las operaciones críticas fueron reportadas incorrectamente en los registros de evaluación. Las inconsistencias son demasiado sistemáticas para ser errores aleatorios. Esto confirma un patrón deliberado de manipulación administrativa». Los oficiales en la sala comenzaron a tomar notas, murmurando entre ellos mientras comprendían la magnitud del problema. La coronel Lin asintió con firmeza, demostrando su apoyo y legitimando la validez del proceso. Finalmente, Elena concluyó su presentación. «Lo que les pedimos ahora es simple: autorización para iniciar la revisión completa de todos los expedientes afectados, restauración de la verdad en los registros y el reconocimiento formal de aquellos que han sido injustamente desacreditados. No es solo un acto de justicia, sino un paso vital para fortalecer la moral y la integridad de nuestro personal». Hubo un silencio cargado de tensión. Los oficiales procesaron lo expuesto, evaluando las implicaciones legales, estratégicas y operativas. Finalmente, uno de los generales se levantó: «Esto es más que necesario. No solo por justicia, sino por la credibilidad de nuestra institución. Aprobaré la revisión completa y garantizo que todos los soldados mencionados recibirán reconocimiento oficial». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. La coronel Lin sonrió ligeramente, asintiendo hacia Elena. «Has hecho un trabajo excepcional, sargento Vargas», dijo. «No solo has protegido la verdad,
sino que has dado voz a quienes nunca la tuvieron. Elena respiró hondo, sintiendo un alivio inmenso. Después de meses de trabajo arduo, el primer paso hacia la restauración de la justicia había sido dado. Sabía que el camino aún era largo y que los desafíos no habían terminado, pero por primera vez en años, sentía que la esperanza podía convertirse en realidad. Mientras salían de la sala de conferencias, Elena y Gabriel compartieron una mirada de entendimiento. Cada uno de ellos sabía que este era un momento histórico para los veteranos del Centro Fénix y para todos aquellos que habían sido olvidados o desacreditados injustamente. Es un comienzo, dijo Elena, con una leve sonrisa. Un paso más hacia restaurar la dignidad y el reconocimiento que nuestros héroes merecen. Gabriel asintió, comprendiendo la magnitud de la responsabilidad que aún les esperaba. Y esta vez, no dejaremos que la verdad sea enterrada de nuevo. El Centro Fénix, iluminado por los primeros rayos del sol, parecía respirar junto con ellos, un símbolo de resiliencia, justicia y esperanza. Los veteranos que residían allí podían ahora empezar a sentir que su sacrificio y su heroísmo finalmente serían reconocidos, incluso si el mundo exterior nunca conocería todos los detalles de sus misiones. Elena sabía que había comenzado un cambio que trascendería las paredes del centro y la burocracia militar. Había iniciado un proceso que garantizaría que, en el futuro, ningún héroe olvidado quedara silenciado por la seguridad nacional o por la manipulación institucional. Y mientras caminaba hacia su oficina para planificar los próximos pasos, Elena Vargas se permitió un instante de paz. Por primera vez desde su regreso del terreno hostil, sentía que había hecho algo verdaderamente importante, algo que no podía ser borrado, ni siquiera por las fuerzas más poderosas de la administración militar. Elena Vargas se despertó antes del amanecer, con la mente llena de planes, estrategias y recuerdos que seguían grabando su conciencia. Aunque la victoria administrativa estaba asegurada y la revisión de los expedientes había comenzado, el trabajo real apenas empezaba. La restauración de la verdad, pensó, no solo implicaba documentos y medallas, sino reconstruir la confianza en un sistema que había fallado de forma sistemática a sus mejores soldados. Se dirigió al salón principal del Centro Fénix, donde los veteranos ya comenzaban su rutina matutina, ejercicios ligeros, revisiones médicas y sesiones de apoyo psicológico. Cada rostro contaba una historia de sacrificio, pérdida y, en muchos casos, de silencio impuesto por secretos que nunca podrían compartir. Elena los observó mientras caminaba, reconociendo en cada uno la misma resiliencia que ella había visto en los días más oscuros de su propia carrera. «Buenos días, Fénix», saludó un hombre robusto con cicatrices visibles en el rostro. «Soy Daniel Cruz. Llegué hace una semana, y debo decir que este lugar ya me está cambiando la vida». Elena sonrió, asintiendo con la cabeza. «Bienvenido, Cruz. Aquí encontrarás un espacio seguro para compartir, sanar y reconstruir. No estás solo». Mientras avanzaba hacia su oficina, Elena repasaba mentalmente los próximos pasos del programa de restauración. El primer objetivo era garantizar que cada expediente revisado reflejara la verdad, pero también había que abordar los aspectos emocionales y psicológicos que el acoso institucional había dejado en los veteranos. Había aprendido, durante sus propias experiencias, que las cicatrices invisibles a menudo eran las más difíciles de curar. Gabriel Nasser entró a la oficina, trayendo consigo un maletín lleno de registros y documentos adicionales que debían ser procesados. Su semblante era serio, reflejando tanto el cansancio de semanas de trabajo intenso como la importancia del contenido que cargaba. «Tenemos nuevos informes de 3 bases más», dijo Gabriel. «La revisión se está expandiendo más rápido de lo que habíamos anticipado. Algunos de los expedientes son complejos, los cambios deliberados en las evaluaciones y los apodos despectivos están distribuidos de manera que necesitarán un análisis cuidadoso». Elena tomó asiento, concentrándose en las carpetas frente a ella. «Esto es lo que esperábamos», respondió. «La magnitud del problema es mayor de lo que inicialmente supusimos, pero esto solo demuestra lo necesario que era este programa. Cada expediente restaurado representa un paso hacia la justicia y la dignidad para nuestros veteranos». A lo largo de las siguientes horas, Elena y Gabriel trabajaron con meticulosidad, verificando cada informe, cotejando registros de misión, comunicados de inteligencia y testimonios de compañeros de equipo. Cada caso revelaba patrones similares: operadores de alto nivel desacreditados, misiones exitosas ocultadas o transformadas en fracasos, y campañas deliberadas de rumores que minaban la moral y el prestigio de los soldados. «Mira esto», dijo Gabriel,
señalando una serie de documentos. Aquí, un operador que salvó a su equipo en una situación de rehenes fue reportado como inestable y poco fiable. El informe original muestra que su decisión salvó vidas, pero en los registros modificados, se manipuló la narrativa para desacreditarlo. Elena asintió, con el ceño fruncido. Esto es exactamente lo que hemos venido a cambiar. Cada uno de estos veteranos merece que la verdad se reconozca oficialmente. No podemos permitir que el sistema siga ocultando sus logros. Mientras trabajaban, un grupo de veteranos se reunió en la sala de actividades, observando desde la distancia cómo Elena y Gabriel procesaban los expedientes. Entre ellos estaba Mariana Soto, una exoperadora de inteligencia de nivel 1 que había sido transferida a un programa de retiro anticipado tras completar una misión crítica que nunca se publicó oficialmente. Sus ojos seguían cada movimiento, reconociendo la intensidad y la precisión con que Elena manejaba cada documento, cada dato, como si estuviera reconstruyendo un rompecabezas que el mundo había decidido ignorar. Nunca pensé que alguien haría esto por nosotros, susurró Mariana a su vecino, un piloto retirado que había participado en misiones clandestinas de reconocimiento aéreo. Este lugar, este programa, es la primera vez que siento que alguien realmente nos reconoce. Elena escuchó parte del comentario mientras continuaba trabajando, y una oleada de determinación la recorrió. Sabía que la tarea no era solo administrativa, era humana, emocional y profundamente necesaria. Cada expediente procesado era un acto de justicia silenciosa, una reparación de la confianza perdida y una reafirmación de la dignidad de aquellos que habían arriesgado todo por su país. Al mediodía, Elena se reunió con la coronel Lynn y Gabriel para evaluar el progreso y establecer prioridades para el siguiente lote de revisiones. Lynn estaba visiblemente satisfecha con los resultados iniciales, aunque consciente de que el proceso completo sería largo y requeriría un seguimiento constante. Elena, esto que estás haciendo, dijo Lynn, no tiene precedentes. Estamos restaurando no solo la verdad, sino también la moral de nuestros soldados. Este programa servirá como modelo para todas las bases. Elena asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una satisfacción profunda. Es solo el comienzo, coronel. Necesitamos asegurarnos de que cada veterano se sienta escuchado y respetado. No basta con restaurar documentos, debemos sanar las heridas invisibles que el acoso institucional dejó. Lynn sonrió ligeramente, mostrando una rara expresión de orgullo. Confío en que lo harás, Elena. Y ahora que hemos obtenido respaldo de alto nivel, no habrá obstáculos que impidan que la verdad salga a la luz dentro de nuestra organización. Después de la reunión, Elena salió al patio del Centro Fénix. El sol de la tarde iluminaba los senderos de grava y los jardines cuidadosamente mantenidos. Los veteranos practicaban actividades físicas y sesiones de entrenamiento adaptado, algunos con miradas concentradas, otros con sonrisas tímidas mientras compartían historias y experiencias. Elena observó a Daniel Cruz guiando a un grupo de recién llegados en ejercicios de confianza, y a Mariana Soto trabajando con un veterano que había luchado con problemas de ansiedad durante años. La comunidad que se estaba formando era un testimonio del impacto del programa, un espacio seguro donde la verdad podía ser reconocida y las experiencias compartidas sin miedo. Mientras caminaba de regreso a su oficina, Elena reflexionaba sobre lo lejos que había llegado. Desde la primera misión que la había cambiado para siempre, hasta la creación de este santuario para héroes olvidados, su vida había sido una constante mezcla de peligro, sacrificio y, finalmente, propósito. Sabía que no todos podrían recibir reconocimiento público, pero también comprendía que lo más importante era garantizar que nadie más sufriera en silencio. Al llegar a su oficina, Elena se sentó frente a su escritorio, revisando nuevos expedientes que acababan de llegar. Entre ellos había testimonios de operadores que habían trabajado en misiones que oficialmente nunca existieron, pilotos que habían sobrevolado territorios prohibidos y soldados de inteligencia que habían desactivado amenazas sin reconocimiento público. Cada documento era un recordatorio del alcance y la importancia de su labor. Esto nunca termina, susurró Elena, más para sí misma que para nadie, pero mientras sigamos restaurando la verdad, cada esfuerzo vale la pena. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas que rodeaban el Centro Fénix, un sentimiento de calma y determinación la envolvió. El trabajo era interminable, las historias eran innumerables, pero finalmente había un camino claro hacia la justicia y la recuperación para aquellos que habían dado todo sin recibir nada a cambio. Elena Vargas estaba de pie en la sala de conferencias del Centro Fénix, rodeada de veteranos recién llegados y personal de apoyo.
El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales, iluminando los rostros de hombres y mujeres que, como ella, habían vivido experiencias que el mundo nunca conocería. Sus ojos reflejaban mezcla de curiosidad, temor, sobre todo, esperanza. Elena respiró hondo y comenzó a hablar, su voz firme pero acogedora. Hoy comenzamos una nueva etapa, dijo. Este es un lugar donde la verdad importa, donde su servicio, sus decisiones y sus sacrificios serán reconocidos, incluso si nunca pudieron serlo públicamente. Aquí no hay secretos que los expongan, pero tampoco mentiras que los silencien. Algunos veteranos murmuraron entre ellos, asimilando sus palabras. Entre ellos estaba Joaquín Ríos, un exoperador de nivel 1 que había participado en misiones de inteligencia en zonas de conflicto donde no existía registro oficial de operaciones. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una carpeta con documentos que detallaban operaciones clasificadas que, para el público y gran parte del ejército, nunca habían ocurrido. Nunca pensé que alguien escucharía nuestra historia, dijo Joaquín, con un hilo de voz. Siempre nos dijeron que debíamos permanecer en silencio, que nuestras acciones eran demasiado sensibles para el reconocimiento. Elena caminó entre los veteranos, deteniéndose junto a él. Lo entiendo, Joaquín. Sé lo difícil que ha sido cargar con eso solo. Aquí, nadie te juzgará ni te pedirá que escondas lo que hiciste. Cada uno de ustedes ha dado todo por su país, y es hora de que eso sea reconocido, aunque no sea de la manera tradicional. Después de la sesión de bienvenida, Elena y su equipo comenzaron a organizar los expedientes nuevos, aplicando los protocolos que habían desarrollado durante meses. Cada documento era examinado minuciosamente, verificando testimonios, fechas, órdenes de emisión y comunicaciones oficiales. La atención al detalle era crucial, cualquier error podría invalidar el proceso de restauración y afectar la confianza de los veteranos en el programa. Mientras trabajaban, la coronel Lin entró con una expresión seria. Elena, recibimos una solicitud urgente del Departamento de Defensa, dijo. Quieren que algunos de nuestros veteranos participen en una sesión de revisión en Washington. Se trata de validar la información antes de aplicar cambios a nivel nacional. Elena asintió, consciente de la importancia de esa revisión. Entiendo. Debemos preparar expedientes completos y presentarlos de manera que se respete la seguridad clasificada de cada misión. Algunos de estos casos son delicados y cualquier filtración podría tener repercusiones graves. Durante los días siguientes, el Centro Fénix se convirtió en un hervidero de actividad. Los veteranos participaron en sesiones de revisión, entrevistas con el equipo de Elena y talleres de apoyo psicológico diseñados para fortalecer la resiliencia emocional. Cada encuentro era un recordatorio del alcance del daño que las narrativas falsas habían causado, pero también de la oportunidad de reconstrucción. Una tarde, mientras revisaba un expediente particularmente complicado, Elena recibió la visita de Mariana Soto. La exoperadora llevaba semanas en el centro, ayudando a otros veteranos a integrarse y a compartir sus experiencias. Su rostro mostraba preocupación, pero también determinación. Elena, hay algo que quiero discutir contigo, dijo Mariana. Algunos de los veteranos que han estado en el programa piloto todavía muestran signos de desconfianza hacia el sistema. Necesitamos implementar un seguimiento más cercano para asegurarnos de que no caigan nuevamente en patrones de aislamiento o autocensura. Elena asintió, comprendiendo la gravedad del asunto. Tienes razón, Mariana. No basta con restaurar documentos, debemos garantizar que la confianza se reconstruya de manera sostenida. Diseñaremos un programa de seguimiento y mentoría para cada veterano que ingrese al Centro Fénix. Mientras conversaban, Joaquín Ríos se acercó con una carpeta en la mano. Elena, encontré algo importante en mis archivos personales, dijo. Evidencia de una operación que había sido completamente borrada de los registros oficiales. Si la presentamos correctamente, podría ayudar a otros veteranos cuyas misiones también fueron silenciadas. Elena tomó la carpeta, revisando rápidamente los documentos. Su corazón se aceleró, esta información podría fortalecer enormemente el programa de restauración, proporcionando pruebas irrefutables del heroísmo y la eficacia de los veteranos. Buen trabajo, Joaquín, dijo. Esto es exactamente lo que necesitamos. Asegurémonos de que se procese de manera segura y que se incorpore a los expedientes de revisión. A medida que los días se convertían en semanas, el impacto del programa Phoenix Rising comenzaba a notarse. Los veteranos que habían llegado retraídos y desconfiados empezaban a abrirse,
compartiendo historias, enseñando habilidades y apoyándose entre ellos. Las sesiones grupales se llenaban de risas tímidas, discusiones estratégicas y, a veces, lágrimas liberadoras. Elena observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Cada pequeño progreso era una victoria silenciosa, una afirmación de que la verdad y la justicia podían restaurar lo que el sistema había intentado destruir. Una mañana, el general Thompson visitó el Centro Fénix, acompañado de oficiales de alto rango. Su presencia generó expectación entre los veteranos, quienes reconocían su autoridad y, en muchos casos, su papel en el respaldo del programa. Thompson caminó por las instalaciones, observando las actividades, los talleres y los grupos de apoyo. Cada gesto y comentario suyo estaba calculado para transmitir respeto y reconocimiento a los veteranos presentes. Sargento Vargas, dijo Thompson, dirigiéndose directamente a Elena, estoy impresionado. Lo que has construido aquí no solo es un refugio, sino un modelo de cómo tratar a quienes han sido olvidados o maltratados institucionalmente. Tu enfoque es meticuloso, humano, sobre todo, efectivo. Elena inclinó la cabeza en señal de respeto. Gracias, señor. No podría hacerlo sola. Este centro es un esfuerzo de equipo. Cada veterano que participa también es parte del éxito. Thompson asintió, sus ojos recorriendo la sala llena de veteranos. Lo que has hecho tiene implicaciones más allá de esta base. Estoy recomendando que Phoenix Rising se implemente en todas las instalaciones militares del país. No solo restauraremos expedientes, sino que también construiremos un entorno donde los soldados puedan confiar en que sus acciones serán reconocidas y su bienestar protegido. Elena sintió una oleada de emoción contenida. Durante años había enfrentado humillación, aislamiento y dudas institucionales, y ahora veía cómo su experiencia dolorosa se transformaba en un legado que beneficiaría a otros. Mientras Thompson continuaba su recorrido, Elena se acercó a un grupo de veteranos que practicaban ejercicios de confianza en el patio. Observó cómo se ayudaban entre sí, cómo compartían estrategias y cómo comenzaban a reconstruir la camaradería que había sido erosionada por el silencio y la desinformación. Miren, dijo Elena con voz firme pero alentadora, cada paso que dan aquí, cada historia que comparten y cada experiencia que validamos es un paso hacia la justicia y la dignidad. Nunca olviden que su servicio importa, incluso si no siempre fue reconocido públicamente. Uno de los veteranos, un exmarine llamado Lucas Herrera, levantó la vista y asintió con respeto. Gracias, Elena. Esto cambia todo. Por primera vez siento que alguien realmente nos entiende y nos respalda. Elena sonrió ligeramente, reconociendo la fuerza de sus palabras. Sabía que el camino hacia la sanación completa sería largo, pero la construcción de esta comunidad era un paso crucial. Cada veterano que encontraba apoyo aquí podía, a su vez, convertirse en mentor para los nuevos llegados, transmitiendo conocimientos y experiencia, y ayudando a garantizar que la historia no se repitiera. Al final del día, Elena se retiró a su oficina, revisando los registros actualizados y planificando las próximas fases del programa. Mientras miraba por la ventana, contemplando las montañas bañadas por la luz del atardecer, sintió una profunda sensación de propósito. Lo que comenzó como un esfuerzo personal para restaurar la verdad y la dignidad se había convertido en un movimiento con el potencial de transformar vidas. Esto es solo el principio, murmuró para sí misma. Pero cada paso, cada expediente y cada veterano que ayudamos nos acerca más a la justicia que todos merecemos. El silencio de la oficina se llenó del murmullo distante de los veteranos en el patio, sus risas, conversaciones y pasos resonando como un recordatorio de que, finalmente, la verdad y el reconocimiento podían coexistir con la seguridad y el respeto. Elena se recostó en su silla, cerrando los ojos un instante, absorbiendo la magnitud de lo que había logrado y el potencial de lo que aún estaba por venir. Elena Vargas se despertó con los primeros rayos del sol colándose entre las cortinas de su habitación en el Centro Fénix. Afuera, el aire fresco de la montaña traía consigo la promesa de un nuevo día. Miró alrededor y vio a los veteranos que ya comenzaban sus rutinas matutinas. Algunos caminaban por los senderos, otros revisaban mapas o discutían estrategias de ejercicios de confianza, mientras unos pocos se encontraban en silencio frente a los murales conmemorativos que recordaban a aquellos que habían caído en misiones secretas, desconocidas por la mayoría del mundo. Elena se levantó, aún con el eco de los últimos meses resonando en su mente. Había construido un refugio, una comunidad donde los olvidados podían sentirse reconocidos y seguros.
Lo que había comenzado como un esfuerzo desesperado por restaurar su propia dignidad se había convertido en un movimiento capaz de cambiar la vida de cientos de personas. Mientras caminaba por el patio, se detuvo frente al muro conmemorativo. Los nombres de los operadores fallecidos en misiones compartimentadas se alineaban en filas perfectas. Cada uno de ellos tenía una historia que nunca se había contado, un sacrificio que había quedado oculto por las necesidades de la seguridad nacional. Elena tocó suavemente la superficie fría del mármol, sus dedos recorriendo los nombres de Martínez, Davis, Johnson, Loeb, Thompson y Rodríguez. Su corazón se apretó. Había sido testigo del precio que pagaron, aunque finalmente habían sido honrados, sabía que nada podría devolverles la vida. Estarían orgullosos de lo que hemos construido, susurró, más para sí misma que para alguien más. Mariana Soto apareció a su lado, observando el muro con reverencia. Cada nombre aquí representa una historia, Elena, dijo. Una historia que, por fin, alguien está escuchando. Gracias a ti, no serán olvidados de nuevo. Elena asintió, consciente de que sus palabras apenas podían capturar la magnitud de todo lo que habían logrado. No solo ellos, Mariana. Todos los que han pasado por esto, los que aún sienten el peso de misiones no reconocidas, las pérdidas no oficiales, tenemos la oportunidad de cambiar sus vidas. Mientras hablaban, Joaquín Ríos se acercó con un grupo de veteranos, todos con semblantes mezclados entre cansancio y determinación. Elena les dedicó una sonrisa cálida. Buenos días, Joaquín. ¿Cómo van los preparativos para la sesión de mentoría de hoy? Muy bien, respondió él. Los veteranos están listos para compartir sus experiencias, pero también para escuchar a los recién llegados. Algunos aún están cargando con culpa, miedo o desconfianza. Esto podría ayudarles a aliviar parte de esa carga. Elena los observó mientras se dispersaban, formando grupos más pequeños en diferentes áreas del centro. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con risas ocasionales y gestos de camaradería. Había algo profundamente humano en esa escena, algo que recordaba la esencia de la unidad militar, pero sin la presión ni la jerarquía que los había hecho sentir invisibles durante años. En su oficina, Elena revisó los últimos informes de progreso del programa Phoenix Rising. Los números eran alentadores. Los casos de acoso institucional habían disminuido significativamente en las bases piloto, y los veteranos que participaban en el programa reportaban mejoras notables en su bienestar emocional y social. Cada historia de éxito era una victoria silenciosa, pero poderosa. Elena reflexionó sobre su propio viaje. Recordó los días en el desierto, llevando a un periodista herido a través de kilómetros de territorio hostil, enfrentando emboscadas y traiciones. Recordó la injusticia de ver cómo la historia había intentado borrar sus logros y cómo la humillación institucional casi la destruyó. Y, sin embargo, aquí estaba, transformando esa experiencia en un legado duradero. Nunca pensé que esto sería posible, murmuró, con una mezcla de alivio y gratitud. Pero lo hemos hecho. Justo en ese momento, la coronel Lynn entró con noticias de última hora. Elena, tenemos un visitante, dijo, con una sonrisa que reflejaba entusiasmo. Es alguien que puede ayudarnos a expandir Phoenix Rising a nivel internacional. Elena levantó la vista, intrigada. Pocos días después, un alto oficial de la OTAN llegó al centro. Había escuchado sobre el éxito del programa y estaba interesado en replicarlo en otras fuerzas militares. La idea de que la iniciativa pudiera trascender fronteras llenó a Elena de un orgullo silencioso. Lo que comenzó como un esfuerzo para restaurar la justicia en una base estadounidense podría ahora beneficiar a veteranos de todo el mundo que habían enfrentado situaciones similares de invisibilidad y olvido. Señor, dijo Elena durante la reunión, nuestra prioridad es garantizar que la verdad y la dignidad de cada veterano sean protegidas. Cada operación clasificada, cada sacrificio olvidado, merece reconocimiento, aunque no pueda hacerse público. El oficial asintió con comprensión. Phoenix Rising representa un cambio de paradigma. Nos muestra que proteger la seguridad nacional no tiene que significar sacrificar la humanidad de quienes sirven. Estamos listos para colaborar y adaptar este modelo a nuestras propias fuerzas. Con el tiempo, el Centro Phoenix se convirtió en un modelo de referencia internacional. Las bases que adoptaron el programa reportaron mejoras significativas en la moral, la salud mental y la retención de personal. Las historias de heroísmo y sacrificio comenzaron a ser contadas de manera confidencial, permitiendo que los veteranos encontraran reconocimiento y apoyo sin comprometer la seguridad.
Una tarde, mientras caminaba por los senderos del centro, Elena se encontró con Lucas Herrera, quien miraba el horizonte con una expresión pensativa. ¿Te arrepientes de haber dejado el servicio activo?, preguntó él, con curiosidad genuina. Elena negó con la cabeza. En absoluto, respondió con firmeza. He pasado años sirviendo en silencio, arriesgando mi vida y mi reputación. Ahora sirvo de otra manera, ayudando a quienes han pasado por lo mismo. Esta es la misión que siempre estuve destinada a cumplir. Se detuvieron frente al muro conmemorativo, observando cómo la luz del atardecer iluminaba los nombres grabados en él. La escena estaba llena de simbolismo, cada nombre representaba un sacrificio que finalmente encontraba un lugar digno en la memoria colectiva del centro. Ellos estarían orgullosos, dijo Lucas, con voz suave. No solo por lo que lograste en el campo, sino por lo que has construido aquí. Elena sonrió, sintiendo una mezcla de dolor, orgullo y esperanza. Eso espero, susurró. Espero que sepan que su sacrificio ha servido para algo más que completar una misión. Que ha ayudado a proteger y sanar a otros. Esa noche, mientras el fuego de la chimenea se apagaba lentamente, Elena se sentó rodeada por un grupo de veteranos nuevos. Compartieron historias, risas y silencios cargados de significado. Cada relato era un recordatorio de que el sufrimiento y la invisibilidad podían transformarse en comunidad, fuerza y resiliencia. Los veteranos escuchaban, aprendían y encontraban consuelo. Para ellos, el Centro Fénix ya no era solo un lugar físico, sino un símbolo de justicia, reconocimiento y pertenencia. Elena observaba en silencio, sintiendo como cada rostro reflejaba la esperanza de un futuro en el que el valor y el sacrificio no fueran olvidados. Mientras el viento nocturno recorría las montañas, Elena comprendió que la verdadera victoria no era la misión completada en un desierto lejano, ni los documentos recuperados, ni siquiera el reconocimiento oficial. La verdadera victoria era este momento, ver a aquellos que habían sido olvidados encontrar fuerza, dignidad y comunidad. Esto es solo el comienzo, murmuró para sí misma. Pero mientras existan lugares como este, mientras haya quienes cuiden y protejan la verdad de nuestros héroes, nada de lo que hemos sufrido habrá sido en vano. El Centro Fénix, rodeado por las montañas y el amanecer, se mantenía como un santuario, un legado de justicia, valor y humanidad. Elena Vargas respiró profundamente, cerrando los ojos un instante para sentir la paz que había ayudado a crear. Allí, entre veteranos, historias y murallas que guardaban secretos, encontró finalmente un propósito duradero y la certeza de que, aunque muchas verdades permanecieran ocultas al mundo, su impacto sería eterno.